Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos aquí al pastor Onésimo Acosta, a Alan Gómez, a Rigoberto Ramón, tenemos también al ingeniero Rafael Olivero. Vamos a estar conversando con relación al capítulo 2 de la Epístola a los Gálatas y viendo, ¿verdad?, este dramático escenario, esta forma dramática, cómo Pedro fue reprendido, o cómo Pablo reprendió a Pedro, y no solamente a Pedro, a Jacobo, a los emisarios de Jacobo, a Bernabé, y esto quedó reseñado para nosotros hoy en día. Onésimo, bienvenido. Gracias. Esta serie de Somos Más es muy importante porque nos permite conectarnos con nuestra historia doctrinal. Y en este proceso, al Espíritu Santo le pareció bien dejar este episodio registrado como una manera de llamar nuestra atención a la necesidad de estar preparados para defender el Evangelio en cualquier escenario, sea público o privado, sea delante de una celebridad o delante de una autoridad establecida o sea delante de una persona del común, porque aquí lo que está en juego es el Evangelio. Pablo había recibido el Evangelio de parte de Dios y los apóstoles habían certificado que indiscutiblemente Pablo había recibido el Evangelio, pero en un momento de la historia ellos se apartaron de esa revelación que habían confirmado en Pablo y empezaron a tener prácticas contrarias a ese Evangelio, y Pablo tuvo que llamarles la atención para que volviesen a la pureza del Evangelio. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, y eso es lo que estamos llamados a hacer. Hermanos que amamos, personas que reconocemos como de Dios, se están apartando del Evangelio, y hay que llamar su atención para que vuelvan otra vez al Evangelio. ¿Cómo es posible? Primero, Pablo, que se muestra como acreditado, ¿verdad? Es decir, que no andaba desordenadamente. En segundo lugar, ¿cómo es posible que hombres de esa talla, de ese nivel, Pedro como fundamento, porque la iglesia de Cristo se fundamenta en Cristo y los apóstoles, y Pedro era un apóstol, ¿cómo pueden extraviarse y de esa magnitud hasta el punto de corromper o tratar de corromper, a lo mejor sin proponérselo, de corromper la pureza de la fe? Es que de eso se trata el Evangelio. Es de la gracia de Dios operando en pecadores que están siendo renovados en su forma de pensar, que están siendo renovados en su forma de ver las cosas, de su cosmovisión, de sus costumbres, de sus raíces humanas, y llevadas a la comprensión de la obra de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que se necesita algo más que el Evangelio para entender a Dios o hacer la voluntad de Dios, nos perdemos en el camino. El Evangelio es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. La Biblia es suficiente para entender la voluntad de Dios y para poner en práctica la palabra de Dios. Pero el contexto nos enseña que nuestras culturas pueden interferir en ese entendimiento sano y claro de la verdad del Evangelio y pueden traer añadiduras que pervierten el Evangelio, que de no ser por la misma gracia que mantiene a hombres con los ojos despiertos, nos harían terminar en la condenación. Y es muy importante entender que al igual que estos hombres, también nosotros estamos en el mismo peldaño. ¿Cuál es entonces la urgencia? De mantenernos en el Evangelio, de hacer una revisión constante de que estamos en la fe, de hacer un examen minucioso, no a la luz de las circunstancias, sino de la misma palabra de Dios, y confirmar que la verdad da testimonio de nosotros, de que estamos andando conforme a esa verdad. Así que se trata de una ocupación santa de verificar que estamos viviendo en el Evangelio, por el Evangelio y para el Evangelio. Pastor Alan, usted bien destacó en un momento donde los pastores y diáconos estábamos conversando del consejo de Dios, que no fue necesario que Pablo aplicara en ese contexto Mateo 18 y también observar la multitud, la gran cantidad de personas que estaban siendo contaminadas por la conducta de Jacobo, de Pedro y aún hasta de Bernabé. Así es, vemos cómo Pablo actuó con la urgencia que se ameritaba actuar, por cuanto él veía que no era que se estaba predicando una doctrina errónea, sino que la práctica estaba pervirtiendo el Evangelio. Entonces, como bien usted estableció ahora y recordó, Mateo 18, aun cuando de alguna manera nosotros como iglesia, y muy especialmente usted, ha aplicado esos procedimientos a la luz de las herejías que se están presentando hoy día en las iglesias. Sin embargo, no hay necesidad, porque nosotros estamos cursando
por el mismo caso que estaba pasando el Evangelio en este momento, cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro, y dice claramente que él lo hizo en público, y no solamente lo reprendió en público, sino que lo escribió para que fuera un testimonio de cómo se debe actuar en ocasiones como esta. Es extraordinario, tremendo. Y las implicaciones de esto, la cristiandad iba a ser afectada a través de la historia. Así es. Me llama la atención mucho, el apóstol el apóstol Pedro, no es la primera vez que nosotros vemos en las Escrituras que él de alguna manera hace de simulador, porque cuando Cristo estuvo también preso en el patio de los sumos sacerdotes, él simuló no estar con ellos por temor también. Pero hay algo que se da que es común en todo creyente. Él vuelve sobre sus pasos, en esa ocasión él lloró amargamente, sí. Otra vez él vuelve y las Escrituras presentan cómo él se arrepiente y hasta en sus cartas alaba a Pablo, y da la casualidad que la herejía que se levanta ahora está atentando con una doctrina que el mismo apóstol Pedro presenta en su primera carta. Nosotros hablamos mucho de la perseverancia de los santos, pero aquí se está atentando contra el poder y la justicia de Dios. En su primera carta el apóstol Pedro dice cómo nosotros hemos sido por el poder de Dios renacidos, hemos sido renacidos para una esperanza viva, y dice que somos preservados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que se nos ha sido preparada para los tiempos postreros. Y uno dice, pero si ya yo fui, porque se habla de un nuevo nacimiento aquí, nací ya, yo experimenté el nuevo nacimiento, ¿por qué Dios tiene que preservarme a mí para una salvación como si yo tengo que alcanzarla? Y dice de qué manera Dios me preserva, por su poder, para que yo persevere en la fe. Y aquí se está atentando contra esa misma doctrina que Pedro claramente presenta. Bueno, tenemos aquí al ingeniero Rafael Olivero. ¿Cómo se puede conjugar este asunto de lo que se dice y lo que se quiere decir? Porque de seguro que Pedro siguió predicando la palabra, todo el consejo de Dios, pero había un veneno, que era la conducta que estaba asumiendo de discriminación, ¿verdad? Porque no se juntaba con los gentiles que no se habían circuncidado. Bueno, esto está claro en las Escrituras también, porque Pedro evidentemente tenía un problema de seguridad. Él estaba apartándose de la verdad, porque quería congraciarse, digamos así, con aquellos que estaban ahora en ese tiempo en el poder. Era una persona que con su actitud estaba inclusive contaminando a otros y arrastrando. Dice que también Bernabé fue arrastrado a esa misma situación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en esta palabra de Dios, en Tito, Pablo le dice a Tito que hay hombres que predican lo que no conviene y arrastran casas enteras a eso. Y eso estaba pasando también. Pero también le dice a eso, repréndelo duramente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Los reprendió duramente. Con verdad se corrige el pecado. Y nosotros tenemos que saber que Pablo hizo eso en ese momento para corregir a Pedro. De todas maneras, la iglesia no se puede quedar callada ante lo que está pasando ahora, porque nosotros tenemos el poder de Dios para hacerlo. Dice Timoteo que no podemos tener temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio, para predicar la verdad. La verdad de Dios es aquella que derriba toda teología y toda doctrina humana. Nosotros tenemos que exponerlo ante la actitud de aquellos que se han desviado de la verdad. Hombres que empezaron bien, se han ido desviando, lo mismo que le estaba pasando a Pedro. Si no surge una voz que los llama, probablemente sigan y se pierdan, pero por amor a ellos y por apego a la verdad y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tiene que levantar su voz. Claro que sí. Eso es así. Claro que sí. Continuamos aquí con Rigoberto Lorenzo. Qué bueno que estamos juntos aquí. La conducta de Pedro debió ser reprendida por el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque si no se reprendía, esto se podía convertir en algo contaminante. No, definitivamente. Vemos en primer término cómo Pablo, de una manera férrea, hace una defensa férrea ante una situación, una dualidad de comportamiento de parte de Pedro, puesto que éste quería complacer tanto a los gentiles como a los judíos. Entonces, Pablo, como un buen centinela de la verdad, llama su atención
y lo corrige en la verdad. Lo corrige en la verdad, porque como bien dice Pablo en el mismo libro de Gálatas, todo aquel que ha muerto y ha sido crucificado con Jesucristo debe morir al pecado. Y eso era lo que precisamente estaba practicando el apóstol Pedro en ese entonces, el pecado, de hecho corrompiendo a otros en la verdad. Y de una manera extraordinaria y valiente, Pablo llama su atención y lo corrige. En el ámbito jurídico no se escapa, no se escapa. El juez, a la luz de lo que establece la ley, puede verse corrompido por algunos argumentos, digámoslo, alejados de la verdad, pero bien argumentados. Es por esto que el juez debe ser ese centinela de la ley, debe salvaguardar el espíritu de la ley, pues como decían los romanos, lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley y debe cumplirse en su justa dimensión. Rigoberto, tú eres maestro universitario, se exponen estudiantes de Derecho a tus cátedras, ¿verdad? ¿Cómo le transmitimos a ellos la necesidad de condenar lo malo, aunque no se procese a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del aborto es malo, no se debe hacer. El caso del suicidio es malo. Pero si de antemano decimos, por ejemplo, hay perdón para el que aborta, o hay perdón para el que se suicida, jurídicamente hablando, dentro de lo que es la pedagogía de la jurídica, ¿acaso no se motiva eso a hacer lo malo? Mira, es una situación bien retante, definitivamente, pastor, definitivamente. Como profesor universitario, como docente universitario, al momento de impartir mis clases, pues trato de concientizar a mis discentes, a mis estudiantes, con relación a esto, puesto que podemos estar corrompiendo el espíritu de la ley en muchos aspectos, pues digámoslo de esta manera, el aborto, por ejemplo, es un principio universal, es un principio fundamental el hecho de preservar la vida. Está consagrado en nuestra Constitución, pero está contemplado en muchísimos acuerdos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios. Entonces, habría que encaminarse a ser abanderados de la propia Constitución, de nuestras leyes y apostar a la vida, puesto que Dios nos los ha regalado y no nos pertenece. Este Dios, en tal virtud no podemos nosotros decidir quitarnos la vida en un momento determinado o quitársela a alguien en el caso del aborto. Y la censura, que es la pregunta que hago, ¿no? El hecho de no censurar algo, se sobreentiende que se promueve, porque lo que la ley no condena, está permitido. Lo permite. Así mismo es. Sí, gracias Rigoberto. Pastor, finalmente, ¿qué cosas podemos puntualizar con relación a ese episodio, ¿verdad? Habiendo escuchado a Rigoberto y habiendo escuchado al ingeniero Olivero? Me parece interesante resaltar que ellos estaban de acuerdo en los fundamentos. El problema era en la práctica. El pasaje del capítulo 1 comenta que ellos le dieron la diestra de compañerismo a Pablo, por lo tanto estaban de acuerdo con que Cristo había establecido el Evangelio como la manera en que Dios iba a restaurar su relación con los hombres y que Cristo había entonces, por lo tanto, hecho a un lado los rituales religiosos del antiguo pacto como medios salvíficos. Ellos estaban de acuerdo con eso, pero en la práctica había dificultades, había diferencia. Es decir, nosotros podemos tener la misma confesión de fe, podemos definir el mismo término como perseverancia de los santos y en la práctica estar hablando de cosas distintas. Entonces, cuando nosotros definimos perseverancia como la obra de Dios en el creyente para que él llegue hasta el final, pero alguien lo dice de esta manera, no, es la obra de Dios y aunque él no llega hasta el final, como quiere es salvo, no estamos hablando el mismo idioma. Entonces, ahí tenemos que asumir un rol de amonestación, porque en las Escrituras el principio es el que perseverare hasta el fin. Por lo tanto, si alguien salió hacia la meta y no llegó, no ha perseverado. Si alguien en el proceso se quita la vida, no ha perseverado. El creyente no termina en derrota. Es que su Señor claramente estableció que el que empezó en nosotros la buena obra, la completará.
Y eso tiene que ver con la obra de Dios en el creyente y con el creyente asumiendo una responsabilidad ordinaria y extraordinaria de vivir a la luz de los mandamientos del Señor. Porque el creyente vive en la libertad del Evangelio. Él no es esclavo de sí mismo. Cristo lo hizo libre para hacer la voluntad de Dios. Él es esclavo de Dios y él va voluntariamente a ceder su voluntad a todo aquello que le permita exaltar a Dios en su vida. Por lo tanto, un creyente como norma de vida procurará una mente, según Filipenses 4:8, programada para pensar todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza. Y cuando en ese programa algún virus de cualquier naturaleza se filtre, él va a utilizar el antivirus, que es la misma palabra de Dios, para mantener una mente enfocada en lo eterno, para mantener sus emociones orientadas hacia lo verdadero y para tener un espíritu sensible a la voz de Dios y al llamado de Dios, que es a la santificación, no a la depravación. Por lo tanto, nada que me ate a mi vida pasada puede tener cabida en mi vida presente, porque Pablo dice que lo que Cristo destruyó, yo no lo puedo volver a reedificar. Y Cristo me ha llamado a una nueva vida, a una nueva mente, a una nueva expectativa, y eso es desde el principio hasta el fin. Es mi responsabilidad como creyente, por lo tanto, que haya una correspondencia entre lo que yo creo y lo que yo hago, y eso es parte de la obra de Dios en mi vida. Así que creo que es de vital importancia que entendamos ese aspecto del pasaje. Finalmente, Pastor Alan, lo que pasó allí fue un pecado, si lo vemos, ¿verdad?, a través de una tabla de medida, no fue grande, fue un problema de cirugía menor. Y lo que estamos viendo hoy en día es un problema no solamente que tiene que ver con el campamento cristiano, es un problema de derechos fundamentales como el derecho de la vida, donde se estipula lo que estamos hablando de la confrontación hecha por Iglesia Bíblica de la Gracia a personas que se han desviado del camino. Es decir, que el desvío de Pedro fue un desvío que podría ser catalogado por los cristianos de este tiempo como de insignificante. Sí, así como usted dice, hubiese sido catalogado, si no tenemos esta escena, como de libertad cristiana. Pedro podía compartir, como no, con ese grupo de personas. Sin embargo, Pablo le dio la categoría de que era algo grande, y esto, como usted menciona, es todavía más trascendental. Alguien dijo, con relación a las doctrinas, que un error es tan peligroso como tanta verdad contenga. En otras palabras, mientras más verdad contiene un error, más peligroso es. Y esto es lo que estamos viendo, porque es que Satanás, la estrategia que utiliza es la misma palabra. Entonces, él va a venir como ángel de luz. Él toma las escrituras, la distorsiona, porque él no la descalifica completamente, él la distorsiona, y las personas entonces se sienten afín con eso que se está predicando, y ahí es que viene el peligro, porque él está de alguna manera empatizando con aquellas personas que están cursando por pecado y que no tienen ese temor de arrepentirse, o que tienen esa lucha y ahora se sienten liberados porque dicen, wow, ya yo mantengo, como usted mencionaba ahorita, yo tengo ya un visado o tengo la facultad para yo pecar y que nadie entonces me condene. Eso es tan cierto, finalmente, de nuestra parte, que decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y al mismo tiempo la iglesia terminará en suicidio. Se puede decir que eso es una burla, es una ironía, y le añadiríamos un insulto a la inteligencia humana. Es decir, estoy diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero esa iglesia termina en suicidio. Hay que ser muy ignorante espiritualmente, o estar muy nublado, o estar el entendimiento muy embotado, para no entender que esa promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia incluyen una perseverancia de los santos, que como bien dice el pastor Onésimo, no termina en suicidio, porque el suicidio es un fracaso, es una afrenta, es un insulto, es menospreciar la sangre de Cristo. Es un pecado muy grave. No se trata aquí de una cirugía menor, no, se trata aquí de un pecado de unas dimensiones nunca antes vistas en la fe cristiana. Gracias, Olivero, gracias, Rigoberto, pastores, gracias. Ha sido realmente un gozo el compartir este programa y esperamos que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Porque somos más, conectados con la fe histórica,
Spurgeon pensaba como pensaba Pablo, y nosotros pensamos como pensaba Pablo y como pensaba Spurgeon. Calvino pensaba como pensaba Pablo, y nosotros pensamos como pensaba Calvino. Los puritanos pensaban como Pablo, y Pablo pensaba como Jesucristo, y nosotros pensamos de igual forma. Ellos decían, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ellos decían, es imposible que el pecado se enseñoree de un creyente, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ellos decían y hablaban de un arrepentimiento renovado, y que era imposible que un creyente muriera sin arrepentirse de un pecado dominante, porque no estamos hablando aquí de una confesión al estilo de la iglesia papista, que se necesitaba en un momento de pérdida de la memoria, que viniera un sacerdote y le aplicara la extrema unción. No se trata de eso. De lo que se trata es de que un creyente no muera en pecado, no persevere en pecado, y que nadie diga, bueno, pero usted nunca ha codiciado a una mujer. Como quien dice, si la codicia y se muere ipso facto, eso es jugar con la inteligencia espiritual de los creyentes y de la misma Biblia. La Biblia dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. En otras palabras, un verdadero creyente debe estar despierto todo el tiempo en sentido espiritual. Y alguien dirá, ¿y realmente un cristiano puede estar siempre despierto? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que siempre tiene que estar despierto y que en sin santidad nadie verá al Señor. Que la paz de Dios sea con usted, gentil televidente, y con toda su familia.